¿Un Doberman siempre es un perro de guarda y ya está? Bueno, como friki de los Dobermans que me estoy volviendo después de que empezara a convivir con Groot y ver todo lo que hay detrás, vamos a hablar de, pues eso, de lo que hay detrás y de que no todo es tal y como nos lo cuentan. Yo soy Marta de Rumbo Canino y te doy la bienvenida al podcast Hasta la Esencia, el podcast donde hablamos sobre educación canina y convivencia multiespecie desde la amabilidad, la ciencia y, por qué no, también el disfrute. Y en este capítulo vamos a hablar de algo muy guay, que es de este señorito de aquí. Y este señorito de aquí es Groot, hoy lo vas a conocer en más detalle, es un Doberman con síndrome de Wobbler, que ahora te contaré qué es. También vamos a hablar de los fenotipos y las tareas que normalmente o comúnmente se les atribuyen a los Dobermans y cómo eso se traduce en el manejo. Y vamos a ver también el perfil emocional típico de los Dobermans y particularidades de algunos de los casos, como en el caso de Groot, ¿vale? Que tiene el síndrome de Wobbler, que es bastante común en Dobermans, y otras cosas que les suelen pasar a ellos, versus cómo cada Doberman realmente sí es diferente. Este vídeo te interesa si te gustan los Dobermans, si vives con algún Doberman, si trabajas con algún Doberman en la protectora, si te flipan los perros, si te gusta la ciencia, si te gusta cualquier cosa, o también si eres educador o educadora canina y te llegan perros tipo Doberman, ¿vale? Y te gustaría aprender a entenderlos un poco mejor para poder ayudarles también mejor. Y también es para ti si tú como profesional necesitas empezar a traducir lo que significa el fenotipo funcional de cada perro, o sea, el tipo de perro que es, en aplicaciones o decisiones prácticas del día a día. Y quédate hasta el final del capítulo porque vamos a ver claves de manejo de los Dobermans que también tienen sensibilidad neurológica y que eso, además del déficit visual, les acaba desarrollando una reactividad protectiva. Antes de seguir, si valoras este contenido sobre educación canina consciente, sobre convivencia multiespecie, recuerda dejarnos un like, un comentario, compartir, porque esto nos ayuda a saber que esto te está sirviendo y a crear más contenido gratuito que pueda ayudar a cuantos más perros y familias mejor. Entonces, me he traído aquí la Biblia, en verso, para contarte un poquito, antes de nada, lo que viene siendo el fenotipo funcional y cómo está catalogado el Doberman en la FCI. Te voy a leer. Te voy a ir contando. El Doberman está en la FCI en el grupo 2, ¿sí? Que es el grupo de los pincher, los schnauzers, los molosoides y los perros boyeros suizos. Está en la sección 1, que es de pincher y schnauzer, y además tienen prueba de trabajo. Su uso oficial, tal y como dice la FCI: compañero, perro de protección y perro de trabajo. Esto implica un fenotipo atlético, cuadrado, con alta disponibilidad para el trabajo y un umbral de excitación medio bien gestionable cuando el entorno y la guía son coherentes. ¿Qué significa esto? Que si el entorno y la guía no son coherentes, un Doberman se puede desestabilizar muy rápido. O sea, que son muy sensibles. En términos prácticos, ¿vale? A la práctica, ¿qué debemos esperar generalmente de un Doberman? Debemos esperar vigilancia, mucha rapidez en la lectura del contexto y mucha respuesta a señales humanas cuando hay buena vinculación, sobre todo cuando el vínculo y la previsibilidad están bien presentes. Es decir, que a mí Groot me quiera proteger de cualquier cosa es normal. Que cuando yo voy nerviosa, Groot vaya muchísimo más nervioso es normal. Forma parte de su genética también. Y te hablo de la genética de Groot precisamente porque hace poco le hice un test genético y es 100% Doberman. Así como Lía tiene 13 razas, Groot es 100% Doberman. Lo puedes ver, el análisis de ese test genético está en otro capítulo del podcast que lo puedes ir viendo cuando acabes este, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso para el día a día? El Doberman, no es solo guardián. Según narra la FCI, lo que habla del Doberman es que es una plataforma de trabajo polivalente que necesita tener tareas claras, los canales de comunicación entre tutor y perro muy limpios, debe haber muchísima predictibilidad en lo que le decimos y nada de inconsistencia, de ser todo muy coherente, y los criterios han de ser estables. Si le dices que esto se puede, es que esto se puede. Si le dices que esto no se puede, es que no se puede. Me explico, ¿verdad? Cuando hay buena socialización, ¿vale? Lo que vemos es que hay buena seguridad, buen apego familiar, sí, según narra la FCI, pero que hay tendencia a situarse entre el estímulo y su referente sin necesidad de escalar si el tutor lo que hace es dar buenas informaciones y tomar buenas decisiones a tiempo. Distancias, ángulos, salidas, esperar, gestión de los estímulos, etc. Vale, el estándar de la FCI describe al Doberman como un perro amigable y pacífico, muy dependiente de la familia, con bravura moderada y alegría por el trabajo. No es un animal que esté permanentemente en guardia. En la práctica, realmente cuanto mejor sea la previsibilidad y sobre todo según sea el entorno social, es decir, la estabilidad de la familia, el perro podrá relajarse y no estar siempre guardando o siempre vigilando. Ahora mismo yo te estoy grabando esto y el perro está olfateando por aquí tranquilamente, ¿vale? Y sobre todo cuando la familia está estable, lo que más veremos será el lado cooperativo y más sensible del Doberman. Son perros muy sensibles, muy bebés, muy suaves, muy dulces también. Con mala gestión,
¿Qué veremos? Bueno, antes de eso, ¿qué significa mala gestión? Incoherencia, tensión, discusiones, falta de consistencia, falta de previsibilidad, todas estas cosas, ¿vale? Lo que veremos es que realmente va a aparecer una hipervigilancia y la lectura del ambiente va a estar sesgada. ¿Por qué? Porque va a sentir como amenaza cosas que a priori no lo son. Y además va a dejar de ver cosas neutras, sino que va a pasar del blanco al negro, o es muy positivo o es muy negativo lo que está pasando. Entonces, vamos a hablar de la sensibilidad tan alta que tienen los Dobermans, que esto a mí me encanta. Por ejemplo, en Groot la alta sensibilidad se muestra, por ejemplo, pues así, ¿no? Con muchísimo cariño y muchísima búsqueda de proximidad, sobre todo cuando no hay amenazas detectables, cuando él está tranquilo, sí que puede estar mirando hacia la entrada del camino, por ejemplo, pero es todo el rato pedir un poquito más, ¿vale? Fíjate que es, y además es pegado. Entonces, ¿qué hacemos para que él pueda estar relajado? Lo que hacemos sobre todo es, uno, estar yo tranquila, esto es lo que más me cuesta, porque al final no dejo de sufrir por él, ¿no? Pero estoy trabajándolo. Después, que haya mucha coherencia, como te decía, y que no llegue a petar, es decir, que el umbral no llegue a sobrepasarlo. Su umbral de tolerancia es hasta aquí, pues que no llegue a sobrepasar ese umbral, ¿vale? Entonces lo voy descomprimiendo antes de que acabe petando, porque es como una olla a presión esa sensibilidad. Bien, vamos a hablar del síndrome de Wobbler o la discoespondilomielopatía, creo que lo he dicho bien, discoespondilomielopatía cervical caudal. ¿Qué es esto? Básicamente esto es una compresión medular en las vértebras cervicales del Doberman que hacen que a nivel de los cuartos traseros haya como un bamboleo en las patas de atrás y ataxia también en las patas de delante, hacen como... Entonces, con las patas de atrás van bamboleando y con las patas de adelante hacen pasitos mucho más rígidos y mucho más cortos. Pero eso viene siempre de una compresión medular a nivel de cervicales, nunca a nivel de caudales. Cuando yo fui a adoptar a Groot, vi que caminaba mal y pedí radiografías de caderas, pero sus caderas estaban perfectas y sus lumbares también. Lo que no está bien en Groot son las cervicales y las torácicas, que tiene varias compresiones medulares que le producen el síndrome de Wobbler. Entonces, el síndrome de Wobbler afecta aproximadamente a un 25% de los Dobermans y muchas veces está infradiagnosticado porque no se nota a priori. ¿Por qué? Porque al ser degenerativo en Dobermans jóvenes no se nota tanto la ataxia. En Dobermans más mayores entonces ya sí se nota. El otro día vi, por ejemplo, a un Doberman muy mayor, caminaba muy mal, ¿vale? Hay operaciones quirúrgicas que se pueden hacer, entonces sobre todo lo que se ha de hacer es prevenir, ¿vale? Prevenir el dolor, fortalecer la musculatura del cuello y de los hombros, evitar el impacto de los saltos, nunca llevarlo con collar, el juego con mordedor que también a los Dobermans les mola muchísimo. A Groot se lo hago muy suave para que sea él quien mueve el cuello, no yo quien se lo muevo, y también llevar arnés tipo Y o tipo H, ¿vale? Que es el que lleva él, que no comprime la articulación de los hombros, que deja el cuello libre y que la fuerza que él me va a hacer si me tira de la correa será de pecho, no será de cervicales. Si yo agarro de collar, él me tiraría y haría fuerza con las cervicales, pero al tirar del arnés hace fuerza con el pecho, con lo cual el cuello queda libre. Entonces, buen manejo de correa, evitar tirones, ¿vale? Que es algo que cuesta mucho, sobre todo cuando hay un tema de reactividad, y sobre todo muchísima prevención de los conflictos, ¿vale? Distancias y lo que decía, descomprimirlo antes de que sobrepase el umbral. Y además, en Groot lo otro que hay también es déficit visual, que es algo bastante común en perros tipo Doberman, etc. En su caso, ¿qué está pasando? Se le están degenerando las retinas, entonces de noche ya ve muy mal y eso hace que cualquier cosa que esté quieta, en silencio, que venga sigilosa o que le dé algún susto o que le deslumbre, va a hacer que pete, porque le da mucho miedo y además le genera dolor de cabeza por deslumbramiento, ¿vale? Si hay deslumbramiento. Entonces, en este caso, para el manejo es muy importante manejar bien la correa, ¿vale? Meter bien a nivel de ángulos, saber cómo orientarte para que no le den las luces de cara, en este caso, darle mucha información auditiva, en este caso yo le hablo muchísimo, sobre todo cuando es de noche o se está oscureciendo, le hablo mucho porque me va escuchando, entonces va más tranquilo, sobre todo si mi voz es súper pausada, súper tranquila, y gestión de distancias, ¿vale? Mucha gestión de distancias y cambiar el foco del animal para que, como él reacciona a nivel visual y además le duele la cabeza y las cervicales, lo que hago es que deje de ver lo que está viendo, que se centre en otra cosa, entreno muchísimo el olfato, como por ejemplo ahora mismo que está olfateando, y básicamente eso hace que directamente, aunque oiga cosas, no reaccione, porque su problema está a nivel visual. De hecho, es posible que se encuentre con mi pareja de noche, que si mi pareja de noche baja en silencio o muy lentamente o va vestida oscura y no le habla, le va a reaccionar, porque no la reconoce hasta que está aquí y la puede oler. Entonces tenemos que ir previniendo muchísimo las distancias y los ángulos. Entonces, ahora hemos hablado de los 3 factores principales, ¿vale? 2 típicos del Doberman y 1 típico de mi perro, pero que no es típico de la raza en ese sentido. Tenemos el fenotipo del Doberman, el síndrome de Wobbler, que afecta a una cuarta parte de los Dobermans, casi, y luego tenemos, a nivel de Groot, tenemos el déficit visual. Todos esos factores hacen que Groot reaccione por miedo y reaccione para protegerme, lo que se llama una reactividad protectiva, es decir, si alguien a quien no
siente que tenga que proteger, va a pasear con él, a ese alguien no lo va a proteger y va a reaccionar muchísimo menos. Por ejemplo, el chico al que se lo dejo en guardería no le reacciona en el paseo. A mi pareja cuando lo pasea no le reacciona casi en el paseo. A mis compañeros de rumbo cuando lo llevan no les reacciona en el paseo. En cambio, a personas que tienen más vinculadas, bueno, a Ricard sí le empieza a reaccionar en el paseo porque a Ricard lo quiere mucho y él ya empieza a sentirse inseguro a veces. Pero es que a mí me reacciona muchísimo más que al resto del mundo. Eso es la reactividad protectiva, porque a la que hay vínculo y siente que la persona con la que está vinculada y está bien vinculada no está segura, necesita proteger. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Con esto lo que hacemos es darle otras cartas con las que jugar la partida a Groot para que no resuelva todos los conflictos con confrontación. Si fuera por él, yo estaría en una urna de cristal y a mí nadie se me acercaría porque le reventaría las piernas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque me pueden hacer daño. Entonces, eso viene en su genética y además, como tiene dolor y no ve bien, tiene más miedo. Entonces eso hace que más reaccione. Además, su tendencia de estrategia de afrontamiento por ser Doberman va a ser el enfrentamiento, la confrontación, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Le damos otras herramientas para que no esté necesitando confrontarlo todo, sino que pueda pedirme ayuda, que pueda redirigir la conducta, que pueda irse a otro sitio, que pueda dar alguna conducta alternativa y sobre todo que sepa gestionar sus propios impulsos. Además de eso, sí, efectivamente también han de haber medidas de control, como un buen bozal trabajado, como un buen manejo de correa, como unas buenas redirecciones, que la educación en positivo es muy importante, pero la educación en positivo no puede excluir el control de un animal que necesita ciertas medidas de seguridad. Y como hemos dicho antes que reza la FCI, ¿vale? El fenotipo tipo Doberman responde muy bien a instrucciones claras. Yo no le puedo decir, esto es como a mí, ¿vale? Yo soy muy similar a esto. Si a mí me pones una frase súper larga con 50 instrucciones a la vez, no me voy a acordar de nada, no te voy a saber hacer nada. Ahora, si me dices, haz esto así, tal, 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 a mí me das calma y yo lo hago. Entonces, el Doberman, 3/4 de lo mismo, responden bien a instrucciones claras. Haz esto así, ayúdame con esto de esta manera. Y ahí, ahora o más tarde, ¿vale? Lo que sea, pero algo muy, muy claro. Y con todas estas instrucciones claras, un vamos, un busca, un aquí, un sentado o un lo que sea, tío, estoy aquí, no te preocupes que todo va bien, pero con cosas claras, comandos claros, palabras siempre las mismas y mucha previsibilidad, lo que hacemos es que él sea capaz de poner conductas alternativas a lo que va haciendo y al final esas conductas alternativas son más compatibles con la vida normal y social del ser humano y de los perros en convivencia normal. Aunque nosotros vivamos en un pueblo, podemos hacer vida bastante normal. Otra cosa que pasa cuando les das buenas informaciones a los Dobermans, ¿vale? En este caso, por ejemplo, a Groot, es que bajamos el nivel de reacción y como él tiene dolor, lo que hacemos es que no haya tanta presión física porque no quiere tirar tanto, no lo necesita y por lo tanto no siente tanto dolor, lo cual nos ayuda a prevenir el deterioro por el síndrome de Wobbler. Y ahora vamos a hablar de la salud de la raza, de estos señoritos de aquí. ¿Qué debemos conocer que les pasan a los Doberman? Aproximadamente un 58% de los Dobermans acaban padeciendo de cardiomiopatía dilatada, que tiene alto impacto en su bienestar y que puede darles arritmias y por ende podría ser muerte súbita en casos extremos. Todo esto, en el caso de que se diagnostique al Doberman con cardiomiopatía dilatada, necesita, 1, gestión del esfuerzo, es decir, que no sobrepase a nivel de esfuerzo porque es un tema cardíaco, mucha monitorización veterinaria, igual que yo con el Wobbler a nivel de cardiomiopatía dilatada, 3/4 de lo mismo, y analizar muy bien el nivel de fatiga que lleva el animal para que el corazón, la patata, no pete. Entonces, muy importante, si tienes un Doberman, si vives con Dobermans, si conoces Dobermans, si un Doberman se para o respira raro, no le presiones. Vete al veterinario, que podría ser, ¿vale?, que tuviera algún problema. No tiene por qué tenerlo, ¿vale? Ahora no te paranoies, pero si lo ves que jadea demasiado, que respira raro, que no hace calor y está jadeando muchísimo, salivando, que no acaba de ventilar bien, que le cuesta, que a veces se para, que se tiene que tumbar y tal, no te enfades, llévalo al veterinario, a cualquier perro, ¿vale? Pero en los Dobermans hay una alta incidencia de esta enfermedad. Y aparte del síndrome de Wobbler y la cardiomiopatía dilatada, no se ha citado tanto en la bibliografía, pero también hay muchos casos de Dobermans con problemas oculares. No te voy a decir los nombres porque son muy técnicos y no los recuerdo, ¿vale? Pero por ejemplo en Groot tenemos 2 de 3. En este caso Groot no ve bien porque se le están degenerando las retinas. No hemos hecho diagnóstico, no tengo exactamente la enfermedad que tiene porque no quiero hacerle pasar por el estrés de una anestesia general porque después de estas semanas muy mal con toda su ansiedad, todo su miedo, etc. Pero sé, y ya me lo han confirmado 2 oftalmólogos, ya le hemos hecho revisión, que su retina no está bien, ¿vale? Con lo cual sabemos que se está quedando poco a poco ciego. Entonces, simplemente revisa bien los ojos, el corazón y la columna vertebral de tu Doberman, ¿vale? Para evitar esas 3 posibles causas de problemas de salud tan típicas de los Dobermans. Entonces, como ya te he comentado, a nivel de manejo por déficits visuales, lo que tenemos que intentar es que dejen de depender tanto de la visión y dependan más del olfato. Básicamente, mucho más olfateo
y mucho más caso también auditivo del entorno y del tutor. En resumen, ¿vale? Dobermans no son siempre de guarda, también pueden estar relajados y ser bebés y ser perros de compañía excelentes. Ahora bien, sí son perros de trabajo. Entonces, si tiene algún problema de salud, sí, muy importante adaptar esos temas de trabajo, esos entrenos de trabajo, a la salud del animal. Síndrome de Wobbler, muy común, nunca llevarlo con collar. Fíjate que yo llevo el collar para la chapita, que ahora mismo no está porque se me ha caído, pero el collar es para la chapita y para manejo simplemente de si lo necesito redirigir un poquito, pero como mucho meto 2 deditos, Grut, nem, nem, molt bé, ¿vale? Y lo acompaño con 2 deditos sin tirar de él, ¿vale? Pero siempre correa en el arnés, que la fuerza la haga de aquí de pecho, ¿vale? Instrucciones muy claras, sesiones cortas y mucha tranquilidad por parte del tutor, porque si no lo que va a hacer es protegerte. Y sobre todo, instrucciones muy coherentes. Si sí es sí y no es no. Y lo que sigue siendo, o sea, lo que es sí sigue siendo sí y lo que es no sigue siendo no. Mucha estabilidad. Creo que ya te he pegado suficiente chapa sobre los Dobermans, así que si te ha gustado este vídeo te invito a que me dejes un comentario sobre tu Doberman o los Dobermans que conozcas. Son bebés sensiblotes, así que vamos a hablar de ellos, vamos a reírnos con ellos. Son maravillosos. Nada, dale like, comparte, déjame un comentario, cualquier cosa, vamos a adorarlos a estos chavales y nos vemos en el siguiente capítulo, Friki Perry. Un abrazo muy grande. Ah, muy importante, si quieres más temas sobre estos, déjamelo también en comentarios. Ahora sí, un abrazo, que vaya bien.